Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy con un tema espectacular y es sobre por qué los seres humanos amamos la crueldad y la violencia. ¿Sí? Nietzsche ponía un ejemplo muy particular y es que los chimpancés, los monos, aman la violencia, la disfrutan, disfrutan ver de la violencia. ¿Sí? Y antes, en las sociedades antiguas, nosotros también disfrutábamos de la crueldad, de la violencia. En el Coliseo Romano, por ejemplo, disfrutábamos de ver cómo la gente se mataba entre sí. ¿Sí? Antes habían decapitaciones en plazas públicas. La gente que era culpable, la gente la condenaba, incluso en la época de Jesucristo. Era un disfrute ver cómo condenaban a alguien, cómo crucificaban a alguien. ¿Sí? Entonces, ese deseo siempre ha existido en nuestras sociedades. Básicamente eso es lo que dice Nietzsche. Siempre ha existido el deseo por la crueldad. Pero como la sociedad y la civilización no puede permitirse ser violento todo el tiempo porque arruinaría precisamente todo lo que hemos construido, entonces ahora la crueldad no ha tenido un objeto exterior para enfocarse. ¿Qué quiere decir esto? Que como no podemos ejercer crueldad hacia los demás porque es visto como algo malo, ¿sí? Porque es malo ser violento, es malo ser cruel, debemos amar a los homosexuales, a los negros, a los blancos y a todo el mundo. Por esa razón, ahora las sociedades no pueden ser violentas, ¿sí? Pero sí pueden serlo de manera interna, ¿sí? Ya uno no puede ser violento externamente, porque está mal visto decapitar gente en las plazas públicas, pero como no hay un objeto exterior donde ejercer esa crueldad y esa violencia que tanto nos gusta, entonces ahora, dice Nietzsche, la ejercemos internamente. Y se ve en muchos casos, por ejemplo. Hay casos en los que la gente disfruta de hacerse daño. La gente disfruta de ser una víctima, de ser un desastre todo el tiempo. La gente disfruta, por ejemplo, de llorar. Hay gente incluso que va a terapia para alardear de lo mal que le va en la vida, ¿sí? O sea, disfrutan de contarle al psicólogo que les va mal, ¿sí? Que son un desastre en su vida. ¿Por qué? Porque su victimismo se volvió su identidad. ¿De qué más va a hablar alguien miserable si no es de su propia miseria? ¿Sí? Disfruta de hablar de su propia miseria. Disfruta de llorar. Hay mujeres incluso que disfrutan de llorar. Se graban llorando para TikTok. Para que el mundo las vea llorar. ¿Sí? Eso es muy curioso. Entonces ahora, como no tenemos objeto de violencia externo, como no hay una violencia en la que uno puede ejercer crueldad externamente, porque eso acabaría con nuestra civilización, lo que hacemos es infringirnos daño a nosotros mismos, ¿sí? Porque ya es mal visto ejercer crueldad sobre los otros, pero no es tan mal visto ejercer crueldad sobre nosotros mismos, ¿sí? Por eso somos tan crueles con nosotros mismos. Por eso nos llamamos gordos, perezosos y nos damos tan duro. Hay como una especie de conciencia que nos atormenta todo el tiempo y nos dice el fracaso que somos, ¿sí? Y eso es precisamente porque decía Nietzsche, antes la gente era mucho más alegre, mucho más jovial, disfrutaba mucho más de la vida porque podían ejercer la violencia de una forma externa y no era mal visto, ¿sí? Hacían shows donde decapitaban gente y todo era como un festival donde la gente disfrutaba de alguna manera de esos shows. Ahora, como esto no está ocurriendo, ¿sí? Nos damos crueldad hacia nosotros mismos. Nietzsche decía que es como una presión, ¿sí? Una presión de agua que de alguna forma tiene que salir hacia algún lado. Entonces, si la crueldad no se ejerce hacia afuera, se ejerce hacia adentro. Y eso es lo que ha venido pasando, digamos, en las sociedades actuales. Pero para ejercer crueldad contra nosotros mismos, para disfrutarla como la disfrutamos, uno necesita encontrar un motivo, ¿sí? Eso decía Nietzsche. ¿Y quién se inventó el motivo para ejercer la crueldad? Como ya no podemos ser crueles con las personas, como ya no podemos ser crueles con objetos externos a la vida de nosotros, entonces ¿con quién somos crueles? ¿Sí? Con nosotros mismos. ¿Pero por qué? O sea, uno tiene que tener un motivo para ser cruel, ¿sí? Mataron a Jesús porque pensaron que era malo, que era un mentiroso, el falso profeta, etcétera. Mataron a un ladrón porque se lo merecía y uno disfruta de esa crueldad hacia el ladrón. La gente disfruta ver a un ladrón que lo atrapan y que le pegan, ¿sí? Normalmente, o sea, la gente disfruta de eso. Pero ¿cómo hacemos cuando ahora todo es cancelable, todo es mal visto, los derechos humanos de los presos, los derechos humanos de la gente?
¿Cómo hacemos ahora? Necesitamos encontrar un motivo incluso para hacernos daño a nosotros mismos. ¿Y cuál es ese motivo? ¿Quién se inventó el motivo para ser cruel con uno mismo? Los sacerdotes. Se inventaron el pecado original y te hacen sentir culpable por deseos e instintos que antes eran normales y ahora no son normales. ¿Sí? Entonces, antes el instinto de matar gente era absolutamente normal. Por eso mataron a Jesucristo, ¿sí? Todo el mundo quería la muerte de él, tal cual. Ahora, si tú dices que un preso debe estar en la cárcel, está mal visto. Entonces, como no tenemos forma de ejercer crueldad hacia los demás, los sacerdotes inventaron el pecado original, que es la justificación para que tú te sientas culpable y te trates mal a ti mismo. Para que digas que eres gordo, que eres un pecador, que está mal desear la mujer del prójimo. Te tienes que sentir mal, ¿sí? O sea, tiene que haber un motivo para tu crueldad hacia ti mismo, ¿sí? Para incluso el deseo más fuerte incluso de ejercer crueldad hacia nosotros mismos es el suicidio. Ese es el caso extremo, ¿sí? Pero sigue habiendo el disfrute por la crueldad, sea hacia los demás, sea hacia nosotros mismos. Y eso es lo que dice Nietzsche, que esa fascinación que no solo se ve en las películas que naturalmente disfrutamos, una película que no tenga sangre nadie la ve, Game of Thrones, por ejemplo, Breaking Bad, ¿sí? Hay un deseo por la crueldad, un deseo por el asesinato. Dexter, por ejemplo, por ver asesinos en serie, ¿sí? Ese deseo que se ve en cine y todo el tiempo sigue muy presente en nuestra sociedad. Pero más presente aún, el deseo de la crueldad está hacia nosotros mismos. Por eso nos damos tan duro hoy en día. Por eso la sociedad es tan frágil hoy en día. Porque todo el mundo vive con un deseo de crueldad hacia él mismo, hacia la persona misma, y no hacia el exterior. Porque hacia el exterior, ¿qué queremos? Derechos humanos, migrantes, delincuentes que sean libres porque tuvieron una infancia muy dura, pobrecitos. Ellos no merecen la cárcel. Sí, claro. Obvio, ya está mal visto la crueldad. Está mal vista. Y como está mal vista, ¿quién paga los platos rotos ahora en la civilización actual? Los individuos. Por eso hay más suicidios, ¿sí? De alguna forma. ¿Por qué? Porque está mal visto matar gente, pero no está mal visto suicidarse, no está mal visto tener depresión. De hecho, hay podcasts, por ejemplo, que incentivan a los hombres a estar tristes. Los hombres sí lloran, ¿sí ves? La crueldad está bien vista siempre y cuando sea para ti mismo. ¿Sí? Está bien ser miserable. Tú sigue triste, llora, está bien tener depresión, está bien tener problemas. Sí, sí, sí. Lo que está mal es que seas cruel con los demás. Eso es lo que está mal. Pero ser cruel contigo mismo, eso está bien visto. Y eso es lo que mantiene la civilización a flote, sí. Porque ya no podemos ejercer la crueldad que ejercíamos antes en los coliseos romanos.